Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esta frase puede sonar descabellada para muchos. Al fin y al cabo, ¿cómo es que todo lo que conciba y crea puede hacerse realidad? Si fuera así, ¿por qué la mayoría sigue endeudada, con miedo de emprender un negocio, sin el valor de invertir o incluso de soñar en grande? La verdad es que existe un código oculto, principios que Napoleon Hill estudió durante décadas, conversando con millonarios y observando cómo la mente humana reacciona ante la riqueza y la escasez. Hoy te revelaré 10 mandamientos de la riqueza que están ocultos en la Biblia, pero que Hill trajo a la luz de una manera práctica y poderosa. La Biblia ya decía, todo es posible para el que cree. Y Napoleon Hill tradujo esto de forma práctica al afirmar que toda riqueza comienza con 2 llaves invisibles: un deseo ardiente y una fe inquebrantable. Cuando hablamos de riqueza, la mayoría piensa inmediatamente en dinero, pero Hill nos muestra que la riqueza es, ante todo, una idea, una chispa que necesita nacer en la mente y en el corazón. ¿Cuántas veces has renunciado a algo antes incluso de intentarlo porque creíste que no eras capaz? ¿Cuántas veces te convenciste de que aquello era demasiado grande para ti? La verdad es que la pobreza mental es mucho más destructiva que la falta de recursos. Deseo ardiente no es solo querer algo de forma superficial, es tener un motivo tan fuerte que no te permite retroceder. Es el tipo de motivación que te hace levantarte temprano, incluso cuando estás cansado, y continuar incluso cuando todos a tu alrededor se habrían rendido. Y aquí surge la pregunta, ¿qué deseas de verdad? Porque, estadísticamente, la mayoría de las personas no sabe responder a esta pregunta con claridad. Muchos dicen que quieren dinero, pero cuando preguntas cuánto, cómo y para qué, la respuesta no existe. Sin un deseo definido, no hay energía para la acción. La fe inquebrantable es el combustible que mantiene ese deseo encendido. Imagina a alguien intentando abrir un negocio creyendo, en el fondo, que va a fracasar. Esa persona ya perdió antes, incluso de comenzar. Estudios de la psicología muestran que la creencia interna influye directamente en nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Las personas que creen que pueden vencer tienden a tomar más medidas, persisten más ante los obstáculos y, estadísticamente, alcanzan más resultados. Esto no es misticismo, es ciencia aplicada al comportamiento humano. Pero ¿cómo aplicar esto en la práctica? La próxima vez que te encuentres diciendo «no puedo», reemplázalo inmediatamente por «cómo puedo». Parece simple, pero este cambio lingüístico cambia el enfoque del cerebro. En lugar de cerrar la posibilidad, abres espacio para encontrar caminos. Por ejemplo, si deseas liquidar tus deudas, en lugar de decir «no puedo pagar», pregúntate «¿qué puedo hacer hoy para generar un ingreso extra y comenzar a pagar?». Si deseas cambiar de trabajo, en lugar de pensar «no soy lo suficientemente bueno», pregúntate «¿qué habilidades necesito desarrollar para conseguir ese puesto?». Es en ese momento cuando el deseo se encuentra con la fe, y ambos comienzan a moldear nuevas realidades. Napoleon Hill vivió esto intensamente cuando aún era un joven reportero. Al entrevistar a Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos del mundo en esa época, recibió un desafío impensable: dedicar 20 años de su vida estudiando y descifrando la fórmula de la riqueza a partir de la mente de los hombres más exitosos de Estados Unidos. Piensa en el impacto de esto. Un joven sin dinero, sin nombre, ante una propuesta que parecía imposible. Cualquiera podría rechazarla, alegando falta de recursos o experiencia. Pero Hill aceptó. ¿Por qué? Porque su deseo de aprender y su fe en su propia capacidad hablaron más alto que las objeciones. Y fue esa decisión la que cambió el rumbo de su vida
y permitió que millones fueran impactados por sus enseñanzas. Este momento despierta una reflexión. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar oportunidades porque no creemos en nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos retrocedido ante una oportunidad con miedo de parecer demasiado grande para nosotros? El deseo ardiente y la fe inquebrantable no eliminan el miedo, pero dan el valor para avanzar a pesar de él. Y aquí te dejo un desafío. En los próximos 7 días, escribe todos los días, apenas te despiertes, cuál es tu mayor deseo financiero y por qué es importante para ti. Léelo en voz alta, creyendo como si ya fuera realidad. Te darás cuenta de que, con el tiempo, tu mente comienza a trabajar de manera diferente. Verás oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Sentirás una fuerza que quizás no sabías que tenías. Ese es el inicio del viaje hacia la riqueza, porque antes de conquistar en tu bolsillo, necesitas conquistar en tu mente. Uno de los mayores secretos de la riqueza es el dominio de la propia mente. No sirve de nada desear algo con intensidad si no puedes controlar tus pensamientos, tus emociones y tus hábitos. El problema no es soñar, el problema es transformar ese sueño en realidad sin perderte en el camino. Es exactamente ahí donde la mayoría falla. La falta de disciplina transforma grandes ideas en promesas vacías. Y es fácil entender por qué. Basta con observar cómo, estadísticamente, la mayoría de las personas gasta más de lo que gana. El impulso de impresionar a los demás y la necesidad de gratificación inmediata terminan venciendo a la razón. ¿Cuántas veces has recibido tu salario y en menos de una semana sentiste que el dinero se había evaporado? ¿Cuántas veces te has encontrado mirando el estado de cuenta de tu tarjeta y pensando, ¿cómo llegué a este monto? La mente indisciplinada busca el placer inmediato, mientras que la mente entrenada busca la construcción a largo plazo. Si ganas $5,000 y gastas $5,200, ya estás atrapado en una trampa invisible que corroe no solo tus finanzas, sino también tu paz mental. Lo que parece solo un desliz en el consumo se transforma en una prisión que se renueva cada mes. El dominio de la mente exige que aprendas a vivir por debajo de lo que ganas, invirtiendo la diferencia en algo que produzca frutos futuros. Pero ¿estamos preparados para decirle no a un deseo momentáneo a cambio de un objetivo mayor? Estudios de la psicología económica comprueban que las personas que desarrollan un mayor control emocional en relación con el dinero presentan niveles más altos de prosperidad y bienestar. Esto no significa solo tener más dinero, sino también menos ansiedad, menos estrés y más claridad para tomar decisiones. La disciplina financiera no es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de emociones. Y dominar esa emoción es lo que separa a aquellos que acumulan riqueza de aquellos que solo sobreviven. Ahora, piensa en algo curioso. ¿Cuántas personas conoces que financian autos de lujo, pero dudan en pagar por un libro o un curso que podría cambiar su mentalidad? Este es uno de los mayores paradojas de nuestro tiempo. Las personas prefieren ostentar un símbolo de estatus que adquirir el conocimiento que podría multiplicar su patrimonio. Es una elección que revela no solo la falta de disciplina, sino la falta de conciencia sobre lo que realmente construye la prosperidad. Napoleon Hill vivió en carne propia el impacto de la falta de disciplina y también el poder de recuperarla. Pasó por quiebras y crisis financieras profundas. Perdió todo en determinados momentos de su vida, pero no se rindió. Por el contrario, usó esas caídas como entrenamiento mental. Reconstruyó su vida varias veces porque había aprendido a controlar sus pensamientos y emociones. Este ejemplo es poderoso porque nos coloca ante una verdad dura. No importa cuántas veces caigas, si tienes disciplina mental, siempre podrás levantarte. Y, al mismo tiempo, provoca en nosotros admiración y hasta un shock.
¿Cómo alguien puede empezar de nuevo tantas veces sin dejarse destruir por la desesperación? La autodisciplina y el dominio de la mente son, por lo tanto, un mandamiento oculto de la riqueza. Porque sin ellos, todo deseo y toda fe se vuelven frágiles ante las primeras tormentas. Tener autocontrol es como construir una fortaleza invisible. Cuando llegan los vientos de las dificultades, puedes incluso tambalearte, pero no te derrumbas. Es en esa fortaleza donde la verdadera riqueza comienza a protegerse y multiplicarse. Uno de los principios más poderosos revelados por Napoleon Hill es el de la conciencia de grupo, aquello que él llamó Mastermind. La Biblia ya anticipaba este secreto cuando decía: así como el hierro afila el hierro, así el hombre afila a su compañero. Esto significa que, solo, el ser humano es limitado, pero en conjunto con otras mentes, crea una fuerza multiplicada, algo mayor que la suma de las partes. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has intentado alcanzar un objetivo solo y ante las dificultades te has rendido? ¿Y cuántas veces, cuando has estado rodeado de personas que creían en ti, has encontrado fuerzas que ni siquiera sabías que tenías? El poder del Mastermind no está solo en el apoyo emocional, sino en la suma de ideas, experiencias y perspectivas. La mente humana tiene limitaciones, pero cuando dos o más personas se unen en armonía por un mismo propósito, surge una inteligencia colectiva capaz de crear soluciones extraordinarias. Es como si tuvieras acceso a una energía invisible que acelera los resultados. Sin embargo, la mayoría de las personas vive rodeada de voces negativas, de críticas y de creencias limitantes. ¿Cuántas veces has compartido un sueño y has escuchado algo como: «Eso es imposible, no es para ti, mejor no arriesgarte»? Si te alimentas solo de esas voces, ¿cómo esperas prosperar? Ejemplo práctico: si tu deseo es construir independencia financiera, pero solo convives con personas que se quejan de su salario y viven endeudadas, es muy probable que repitas los mismos patrones. Ahora imagina integrarte en un grupo de personas que hablan de inversiones, de negocios, de crecimiento. La simple mudanza de ambiente altera tus referencias, tus pensamientos y, consecuentemente, tus acciones. Es imposible crecer cuando estás atrapado en un ambiente que solo reduce tus horizontes. Henry Ford fue un ejemplo vivo de este principio. No era considerado el hombre más inteligente de su época, pero tuvo la sabiduría de rodearse de personas brillantes. Ford reunió ingenieros, financieros y estrategas que complementaban sus limitaciones. Mientras muchos lo ridiculizaban, diciendo que no tenía la formación suficiente, su respuesta era simple: yo no necesito saberlo todo, solo necesito un botón en mi escritorio para llamar a quien sí lo sabe. Ese pensamiento revolucionó la industria automotriz y demostró que la riqueza no depende solo de la inteligencia individual, sino de la capacidad de construir alianzas. Y aquí tienes un desafío práctico. Durante los próximos 7 días, evita hablar sobre dinero o sobre tus objetivos con personas que solo se quejan o se burlan de tus sueños. En lugar de eso, busca contenido, libros, grupos o incluso un amigo que tenga una visión más positiva y constructiva. Observa cómo cambia tu energía, cómo tu mente comienza a ver nuevas posibilidades. Parece simple, pero este pequeño ajuste de ambiente puede redefinir completamente tu destino. La conciencia de grupo es, por lo tanto, un mandamiento esencial de la riqueza. No se trata solo de quién eres, sino de con quién te conectas. Porque las personas a tu alrededor están o afilando tu espada o oxidándola. Y la gran pregunta es, ¿de qué lado vas a elegir estar? La persistencia es el eslabón invisible que conecta todos los demás mandamientos de la riqueza. Sin ella, el deseo se apaga, la disciplina se pierde, e incluso el mejor grupo de apoyo se disuelve. La Biblia dice:
Corre de tal manera que alcances el premio. Este pasaje muestra que no basta con comenzar la carrera. Es necesario cruzar la línea de meta. Pero ¿cuántos proyectos en tu vida has dejado a medias? ¿Cuántos cursos empezaste y no terminaste? ¿Cuántas ideas de negocio quedaron solo en papel? ¿Cuántos planes fueron abandonados en la primera dificultad? La verdad es que la mayoría de las personas no fracasa porque no puede, sino porque se rinde demasiado pronto. Persistir significa seguir adelante incluso cuando todo a tu alrededor te dice que pares. Significa enfrentar el silencio de los resultados, aguantar la espera, lidiar con la frustración y, aún así, mantener la mirada fija en la meta. Imagínate a alguien que empieza en el gimnasio en enero, con toda la motivación, y en febrero ya no aparece. Lo mismo pasa con quienes inician un negocio y al enfrentarse a la primera crisis, concluyen que no era para ellos. La persistencia no es glamour, es resistencia diaria. Es levantarse cuando el cuerpo y la mente gritan por rendirse. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que las personas con un propósito claro son mucho más resilientes ante las dificultades. Cuando saben por qué están haciendo algo, soportan casi cualquier dolor. Es como un combustible interno que no se agota con los vientos contrarios. El propósito le da sentido a la persistencia, y sin propósito, cualquier obstáculo parece insuperable. Napoleón Hill vivió un dolor devastador cuando perdió a un hijo a un bebé. Esa tragedia pudo haberlo paralizado, pudo haber destruido su fe y su trabajo. Pero en lugar de eso, transformó ese dolor en un propósito aún mayor: ayudar a las personas a superar sus propias adversidades y creer que la vida puede reconstruirse incluso después de las pérdidas más profundas. Este episodio nos conmueve profundamente porque nos muestra que hasta de las heridas más grandes pueden hacer una misión capaz de impactar a millones de personas. La persistencia también tiene un aspecto práctico. Cada vez que insistes ante una dificultad, estás entrenando tu mente para ser más fuerte que las circunstancias. Es como fortalecer un músculo invisible que solo crece bajo presión. Es en esa resistencia donde se forma la verdadera confianza, porque cuando te das cuenta de que eres capaz de continuar a pesar de los dolores, empiezas a creer que no existe obstáculo capaz de detenerte. El mandamiento de la persistencia nos reta a no rendirnos a la mitad del camino. Y aquí hay una práctica poderosa. Elige un objetivo simple, pero significativo, y comprométete a no renunciar a él durante 30 días, cueste lo que cueste. Puede ser leer 10 páginas de un libro todos los días. Puede ser ahorrar una cantidad fija de dinero. Puede ser practicar un nuevo hábito. El resultado no será solo el objetivo cumplido, sino la sensación de victoria interior que prueba que eres capaz de concluir lo que comienzas. Esa sensación se transforma en confianza, y la confianza se transforma en poder. Persistir, por lo tanto, no es solo insistir en algo, es demostrarte a ti mismo que tienes la fuerza para atravesar tormentas, soportar pérdidas, lidiar con fracasos y aún así seguir caminando. Es este mandamiento el que separa a los que solo sueñan de los que realmente logran sus metas. Porque la riqueza, antes de ser medida en números, se mide en la capacidad de no darse por vencido cuando todo parece estar en tu contra. Existe un mandamiento oculto de la riqueza que muchas veces pasa desapercibido: la imaginación creadora. La Biblia enseña que, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Napoleón Hill entendió esto de manera práctica y mostró que la imaginación es el laboratorio donde todas las riquezas del mundo son concebidas. Antes de existir cualquier invención, cualquier empresa, cualquier fortuna, todo comenzó en la mente de alguien. Piensa por un instante. ¿Cuántas ideas ya pasaron por tu cabeza que podrían haber cambiado tu vida, pero que dejaste escapar?
¿Cuántas veces pensaste en un proyecto, pero la inseguridad hizo que enterraras esa semilla antes incluso de que germinara? La imaginación creadora es la habilidad de ver lo invisible y transformar ideas en realidad. Hill decía que toda conquista nace como un impulso de la mente, y la forma en que lidiamos con esos impulsos define el futuro que tendremos. El miedo, la duda y la procrastinación matan sueños antes incluso de que salgan del papel. ¿Cuántas personas conoces que ya han dicho, esta idea es genial, pero no es para mí? O, alguien aún va a inventar esto. Muchas veces, ese alguien podrías haber sido tú. Ejemplo práctico. Imagina a dos personas con el mismo salario. Una de ellas guarda sus ideas en una libreta. Reflexiona sobre cómo puede transformar esas ideas en oportunidades. Busca referencias. Conversa con personas del área. La otra deja que las ideas pasen como si fueran simples fantasías. 10 años después, la diferencia entre ellas es abrumadora. La primera transformó al menos una de esas ideas en una fuente de ingresos. La segunda sigue quejándose de la suerte. Y existen pruebas vivientes del poder de este mandamiento. Walt Disney fue despedido de un periódico porque le dijeron que no tenía suficiente imaginación. Años después, su visión creativa construyó uno de los mayores imperios del entretenimiento del planeta. Esto no sucedió porque tuviera dinero al principio, sino porque creía que su imaginación podía convertirse en realidad. Pero aquí está el detalle. La imaginación no florece en mentes cansadas, sobrecargadas y dominadas por la rutina. Es necesario crear momentos de silencio, reflexión y estímulo para que surjan nuevas ideas. Estudios en neurociencia muestran que el cerebro es más creativo cuando está relajado, y es por eso que muchas veces tenemos buenas ideas durante el baño o en un paseo. El problema es que la mayoría de las personas viven tan atadas a la prisa que no dan espacio para que surja lo nuevo. Napoleon Hill también vivió esto. Durante los años en que entrevistó a grandes empresarios, se dio cuenta de que los momentos más revolucionarios de sus vidas nacieron de ideas aparentemente sencillas, pero que fueron valoradas y cultivadas. Él mismo escribió muchas de sus obras, inspirado por ideas que surgían en momentos de reflexión solitaria. Este relato despierta en nosotros algo entre sorpresa y admiración, porque muestra que las grandes transformaciones no comienzan en oficinas lujosas, sino en mentes dispuestas a imaginar. Aquí te dejo un reto. En los próximos 10 días, reserva al menos 15 minutos de tu día solo para pensar. Nada de celular, nada de distracciones. Toma una libreta y anota todas las ideas que surjan, por más absurdas que parezcan. Al final de ese periodo, vuelve a leer tus notas y ve cuántas de esas ideas pueden ser transformadas en pequeños pasos prácticos. Te sorprenderás con la fuerza creadora que estaba dormida dentro de ti. La imaginación creadora es, por lo tanto, un mandamiento fundamental de la riqueza, porque sin ella no existe innovación, no existe progreso, no existe transformación. Es ella la que enciende la chispa de lo imposible y muestra que toda realidad fue, un día, solo una idea. Existe un mandamiento oculto de la riqueza que pocas personas tienen el valor de enfrentar: la toma de decisiones. La Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Napoleon Hill reforzaba que la indecisión es una de las mayores causas de la pobreza y que la riqueza pertenece a aquellos que saben decidir rápido y cambiar despacio, solo cuando existen razones sólidas. ¿Cuántas oportunidades ya pasaron ante ti y se perdieron porque tardaste demasiado en tomar una decisión? ¿Cuántas veces el miedo a equivocarte te hizo elegir la inercia, que al final de cuentas siempre es la peor opción? La indecisión es una prisión silenciosa. Drena energía, genera ansiedad y roba oportunidades. Es como estar frente a dos puertas
y por no elegir ninguna, quedar parado eternamente en el pasillo. El miedo a elegir mal hace que mucha gente prefiera no elegir, pero el no decidir también es una decisión, y casi siempre la más costosa. Un estudio de la Universidad de Columbia mostró que cuantas más opciones tienen las personas, mayor es la probabilidad de parálisis ante la elección. Esto prueba que la mayoría no está preparada para decidir, y justamente por eso, quien se entrena para actuar con claridad conquista espacio. Ejemplo práctico. Imagina a alguien que recibe una oferta de trabajo en otra ciudad. Esa persona pasa días, semanas, hasta meses analizando, con miedo a cambiar. Mientras tanto, la oportunidad se desvanece. Por otro lado, quien evalúa rápidamente, define los pros y los contras y decide, abre camino a nuevas posibilidades y acelera su crecimiento. Esta es la diferencia entre quien construye el futuro y quien queda atrapado en el pasado. Napoleon Hill aprendió la importancia de la decisión desde joven. Cuando Andrew Carnegie lo desafió a dedicar 20 años de su vida a estudiar la mente de los hombres más exitosos de América, Hill solo tuvo unos segundos para responder. Si hubiera dudado, tal vez su historia hubiera terminado ahí mismo, y el libro Piense y hágase rico jamás hubiera existido. Este relato genera en nosotros admiración e incluso cierta inquietud. ¿Cuántas veces en la vida hemos dejado escapar algo grandioso solo porque tardamos demasiado en decidir? Y aquí te dejo un reto para ti. Durante los próximos 7 días, en todas las pequeñas decisiones de tu día, sea qué vas a comer, qué camino vas a seguir, qué tarea vas a priorizar, entrénate para decidir en menos de 60 segundos. Este ejercicio simple fortalece tu mente para decisiones mayores, porque crea el hábito de la claridad y la acción. Tomar decisiones firmes es, por lo tanto, un mandamiento de la riqueza. Porque quien no decide entrega su futuro al azar, pero quien decide construye su destino con sus propias manos. La gran pregunta es, ¿vas a seguir esperando a que alguien decida por ti? ¿O vas a asumir el control de tu vida y abrir la puerta que puede cambiarlo todo? La verdadera riqueza no comienza en el bolsillo, sino en la mente. Es el deseo ardiente el que enciende la llama, la disciplina la que mantiene el fuego vivo, la persistencia la que resiste a los vientos contrarios, las conexiones correctas las que amplían tu fuerza y la imaginación la que abre caminos donde antes solo había muros. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la prosperidad no es un accidente, sino una construcción diaria de pensamientos, elecciones y acciones alineadas. Te agradezco de corazón por haber estado conmigo hasta aquí, y ya te espero en el próximo video, donde subirás un escalón más en este viaje de sabiduría y te convertirás en un 1% mejor de lo que eres ahora.